Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Más Compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. ¿Qué está haciendo la televisión por la protección y los derechos de los animales? Es una pregunta frecuente que nos hacen nuestros televidentes. A medida que se incrementan la conciencia y la sensibilidad por el bienestar de mascotas y fauna en general, surgen iniciativas ciudadanas, campañas o legislaciones que fortalecen la protección legal y garantizan que los responsables de maltrato sean sancionados. Pero, ¿cómo cubren los medios estos temas? ¿De qué manera su enfoque puede incidir en la aprobación de leyes y en el cambio de actitudes y comportamientos sociales? En ese espacio analizaremos el tratamiento que reciben los derechos de los animales en los medios y la forma en que se está informando sobre normas, leyes y derechos. Y además, cómo podemos impulsar un mayor compromiso hacia su bienestar. Para profundizar en ello nos acompañan hoy Natalia Parra Osorio, consultora de la Fundación Franz Weber de Suiza y miembro y cofundadora de la Plataforma Colombiana por los Animales Alto, Animales Libres de Tortura y cofundadora de la bancada animalista del Congreso de la República. Bienvenida, Natalia, buenos días. Muchas gracias, encantada de estar de nuevo por acá. Muchas gracias por acompañarnos. Está Gina Chávez, comunicadora social y periodista, con más de 20 años de experiencia en medios, actualmente dedicada a las comunicaciones en la empresa privada, reconocida por su labor en el periodismo y su compromiso con la protección animal. Gina, bienvenida. Mario, gracias. Un gusto estar contigo y con los televidentes. Muchas gracias. Nos acompaña también Vivian Nieto, directora de la Asociación de Protección Animal y Ambiental Mi Mejor Amigo en Boyacá. Ha liderado el rescate de más de 6.000 animales y promovido iniciativas que tienden a la protección animal en todo el país. Vivian, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, también está Fabián Higuera, que es reconocido por su labor en el compromiso en la protección animal. Buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? Y está también Janet Wallman, actriz, presentadora con extensa trayectoria en la televisión y defensora de los animales y de su bienestar. Janet, un placer. Hola Mario, para mí es un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de Canal 1. Y a propósito de audiencia, ya están nuestros televidentes levantando la mano para intervenir en este espacio sobre un tema que ellos mismos nos propusieron. Que los medios de comunicación deberían hacer campañas con animales y de esta forma favorecer a estas entidades públicas o privadas que buscan el beneficio y el bienestar de los animalitos. Es una ley muy importante que ya estaba haciendo falta, dado que se presenta mucho maltrato animal, abandono animal y a veces incluso los vecinos por indiferencia o por miedo del vecino no denuncian, entonces me parece muy importante. Me gusta mucho la parte de la cárcel, es buena porque es que hay gente que piensa que porque es un animal se va a librar de la justicia y no. Es muy importante esta ley porque permite mejorar las acciones de cuidado de los animales y también prevenir las violencias contra los animales de compañía, ¿sí? Que es importante que los medios de comunicación hagan énfasis en el tema de la promoción de las rutas y que todas las personas conozcan a dónde deben acudir en caso de presenciar un caso de violencia animal. Los animales no son cosas, los animales son seres que sienten y hay gente que desde, en su apartamento, en el encierro que tienen, no les dan de comer, los maltratan, los golpean. Y si eso hacen con un ser, y lo pueden hacer igual con sus hijos, con cualquier persona. Yo creo que una persona que hace eso no está bien. Pues Natalia, hay conciencia de los televidentes, que además se refieren a una coyuntura que seguramente impulsó a nuestros televidentes a proponer ese tema, que es la ley Ángel, que ha llegado en buena hora y que fue muy bien recibida por la sociedad colombiana. Efectivamente, Mario, es pues una gran alegría que sigamos avanzando en legislación. Hace un tiempo, más o menos un poco más de una década, no contábamos
con nada en Colombia para poder judicializar el maltrato. Vino la ley 1774, que es a la cual la ley Ángel le da alcance, porque precisamente cuando se hizo esa ley no se sabía cómo era el territorio, o sea, era algo tan nuevo que se hizo la ley, pero en la práctica comenzó a notarse que faltaban varias cosas, además que el Congreso no estaba listo en ese momento, por ejemplo, para las penas que por fortuna hoy plantea la ley Ángel. También, por ejemplo, con la ley Ángel, sus autores detectaron que eso, como toda una serie de aspectos que era importante como arreglar a esa ley 1774, y seguimos avanzando y hay más iniciativas. Por ejemplo, en este momento está circulando una para penalizar, para que sea un delito autónomo la zoofilia, es decir, la violación sexual de animales, y vendrán muchas más. Y esperamos que muchos congresistas y muchas personas jueguen a ir tapando, digamos, ese hueco legislativo que tenemos. Muy bien, legislaciones y normas que vienen a acompañar iniciativas incluso de los mismos ciudadanos, campañas, solidaridad, denuncia, que es tan importante cuando hay maltrato animal para que las autoridades tomen medida, pero ese es el último camino, ¿verdad? El primero debe ser que ese hueco del cual hablaba Natalia no debió existir nunca. Nunca debió existir, y lo más importante es que haya información, pero información correcta, porque es que definitivamente, Mario, digamos que los medios de comunicación juegan un papel muy importante acá, y es que a pesar de que ya hay redes sociales y que es mucho más fácil hacer difusión, los medios siguen cobrando relevancia en este tipo de temas. Por ejemplo, es muy importante que los directores de medios entiendan que los animales también son agenda noticiosa, porque no es solamente el perrito, el gatico que le pasó, sino que tenemos que tener en cuenta la responsabilidad de llegar incluso hasta esas regiones que no saben o desconocen que maltratar a un animal es un delito. Eso por un lado, pero también los periodistas que están cubriendo ese tipo de temas, todos debemos ser conscientes de conocer la ley antes de proponer el tema en un consejo de redacción y antes, por supuesto, de presentar una nota al público, porque todo parte de la información. Si tanto el director del medio como el periodista están bien informados sobre lo que quieren transmitir, obviamente esto va a llegar replicado a muchas más partes y la gente, por supuesto, lo va a entender mucho mejor. Y a veces, Vivian, abusamos de las emociones y no entendemos que una emoción fundamental de los seres humanos en estos tiempos que corren son ese vínculo con los animales, que va más allá del viejo concepto de compañía, ¿verdad? Los medios de comunicación para los animales son su voz, y para todas las organizaciones de protección y bienestar animal son su voz. Los medios de comunicación tienen una labor tan importante, porque es que son los que nos ayudan a las adopciones, a los rescates, a conseguir recursos, bueno, a visibilizar el tema de los animales que, como tú dices, Mario, son seres sintientes y que nosotros tenemos un vínculo más allá con ellos, un vínculo hasta familiar, ¿sí? Muy bien. Tú fuiste, de alguna manera, alma y nervio de la ley. ¿Por qué? Pues la ley lleva el nombre de Ángel, un perrito que rescaté hace 3 años, que fue el caso más grave y grande de la historia de Colombia, que sobrevivió y que se fue sin justicia. Él falleció el pasado 18 de febrero, fue pues muy triste, sobre todo para mí, que era la que lo cuidaba, y bueno, gracias a él. Se convirtió en símbolo. Se convirtió en un símbolo. Muy bien, televidentes preguntando, escuchemos. Agradezco al Canal 1 por darme la oportunidad de expresar y manifestar mi preocupación sobre la desinformación al respecto de la ley Ángel. Ustedes como medios, ¿cómo hacen que los ciudadanos se informen con respecto a esta ley? ¿Cómo nosotros los ciudadanos podemos informarnos? ¿A qué líneas podemos llamar? ¿Dónde podemos denunciar? Que sepamos nosotros que se está maltratando alguna mascota, algún animal de la calle. También invito a los demás medios de comunicación que se lleven 4 patas al corazón. Muy bien. Lo primero, pues, es la materia de nuestro programa, lo que menciona. Pero lo segundo, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? ¿A dónde llamar? ¿Cómo pueden actuar de manera eficiente, Natalia? Bueno, hay que aclarar que hay una parte de la cadena que está faltando. Si bien existe en Bogotá, Medellín, Cundinamarca, donde existe una institucionalidad que hay que fortalecer y que precisamente estas legislaciones contribuyen a que tengan que fortalecerse, tristemente hay muchos municipios donde la gente quiere denunciar y no tiene a dónde.
ni siquiera existe un 123, la policía no, o sea, teniendo digamos el papel, pues las autoridades no le dan las herramientas, digamos, tiene que haber esa parte de la cadena, que la institucionalidad haga los debidos arreglos para poder establecer las rutas de denuncia, porque el periodista no tendría que informar, no tendría que decir. Entonces, ahí es muy importante, por ejemplo, que los periodistas, los medios, puedan presionar a esos mismos municipios, a esas mismas autoridades, para que entonces sí se organicen. Una forma es la entrevista, ¿no? Usted, señor alcalde, bueno, pasó tal caso. ¿Qué se hace aquí? ¿No? Y es una forma, o sea, es increíble lo que pueden hacer los medios de comunicación. De alguna manera, el medio es el que puede hacer que esas autoridades se muevan porque están bajo pues los ojos públicos. Y obviamente en los lugares donde sí alcanza a haber alguna institucionalidad para el asunto, pues los ciudadanos nos podemos informar ya sea por redes sociales, pero los medios definitivamente pueden contar, por ejemplo, cuáles, digamos, si se puede mandar un correo, si se puede llamar, cuáles son los tiempos de espera. Por ejemplo, el tema de las pruebas a veces es importante. Pedagogía, entonces, la pedagogía y también saber cuándo es maltrato animal y cuándo no. Porque a veces los ciudadanos podemos denunciar cosas que no corresponden o dar información incorrecta que hace que la entidad, digamos, pierda tiempo. Entonces, toda esa información muy bien compilada y masificada por los medios es fundamental. Muy bien, y se necesitan cajas de resonancia, ¿verdad? En ese sentido, los influenciadores, los artistas, las personas reconocidas cumplen un papel. ¿Cuál puede ser ese papel, Janet Falman? Bueno, nosotros como figura pública tenemos que aprovechar que podemos influenciar de alguna manera positiva para impulsar un poco y para que las leyes en contra del maltrato animal sean cada vez más fuertes y se hagan respetar y se cumplan. Muy bien, más voces. Así como retuiteamos con mucha facilidad, compartimos contenidos en WhatsApp con mucha facilidad, llevados por la emoción o por la rabia, con algún grado de conciencia podríamos también utilizar los canales de los medios tradicionales como la televisión, pero también de las redes sociales en procura de esto, Gina. Así es, Mario. Yo creo que ya es hora de que los animales dejen de ser la moda de la ropita y la cosita y no sé qué. No, o sea, todos tenemos que entender que los animales son seres sintientes. Primero, que tengo una responsabilidad enorme si tengo un animal. Y partiendo de esa base, es ahí donde la gente empieza a replicar ese mensaje de debo ser responsable con los animales, no solamente con los míos, sino con los que tengo en el entorno. Y también, si digamos mi animal es considerado que debe tener bozal o lo que sea, tengo que ser consciente de toda la gente que me rodea para poder guiar a sí mismo a mi propio animal. Pero hablando de los medios, es muy importante precisamente ser esa resonancia de ese tipo de mensajes, pero dados correctamente. Porque la gente tiene que aprender que la ley existe, cómo funciona, a dónde tengo que llamar, y para eso es importante que los medios no lo dejen como, hoy salió la ley Ángel, todos cubrimos la ley Ángel, pero pasa un mes y el tema se olvida. Esto tiene que ser de constancia. Vivian, desde tu experiencia, ¿cómo encontrar resonancia en los medios? ¿Qué estrategias para aquellos cuidadores? Porque hay cuidadores espontáneos, hay cuidadores con más experiencia y hay cuidadores organizados que quisieran tener voz, imagen y participación en los medios como en la televisión. Pues, bueno, primero yo siempre le digo a las organizaciones que las aprecio, las admiro y las respeto muchísimo porque esta labor no es nada fácil, pero que sean responsables. Que sean muy responsables y así ellos van a ir creciendo, los medios de comunicación las van a visibilizar, les van a ayudar porque, bueno, un ejemplo. La ley Ángel solo le faltaba un debate y gracias a los medios de comunicación, a los influenciadores, a las actrices, a los actores, a todos, se dio que la agendaran rápido. O sea, en una semana la agendaron y fue gracias a los medios de comunicación. Entonces, sí decirles a todas que cuando uno actúa con responsabilidad, honestidad, transparencia, seguro van a llegar las ayudas de todos los medios de comunicación. ¿Cómo cambiar estas prácticas culturales? Digamos, en términos racionales, es inconcebible que el maltrato animal pase. Pero pasa. ¿Cómo cambiar esas prácticas, Fabián? Bueno, Mario, el maltrato animal persiste por diferentes combinaciones.
La primera es la ignorancia. La verdad es que muchas personas desconocen las leyes de protección animal o no entienden que el maltrato no es solo físico, sino también está en el abandono y la negligencia. Otro factor es cultural. Yo sé que hemos avanzado muchísimo como sociedad, pero aún hay creencias arraigadas que normalizan el maltrato, como ver a los animales como una propiedad o no los ven como unos seres sintientes. Y la tercera realmente es la falta de aplicación de nuestras leyes, aunque nosotros contamos con la ley 1774 del 2016, que estableció sanciones. En la práctica muchas denuncias no avanzan y la impunidad sigue siendo alta, y esperamos que ahora con la ley Ángel se den la respuesta más rápida, que no haya tanta negligencia en la parte legislativa. Por eso yo creo que es fundamental que no solo los medios de comunicación informen sobre casos de maltrato, sino que se aplique como dice la ley, que la gente entienda, que visibilice esas sanciones y que hagan mayor seguimiento a las denuncias para así evitar que se queden, como muchas cosas en este país, archivadas. Así que creo que podemos ayudar a cambiar esa perspectiva cultural sobre el trato de los animales y mostrar el respeto y la protección que se debe tratar en nuestra sociedad. Bien, más televidentes, más preguntas, veamos. ¿Cómo nos pueden ayudar para que la ley sea práctica, llegue realmente a ellos, a los animales, que no se quede en el papel? También le quiero pedir a los medios de comunicación de qué manera nos pueden ayudar para hacer centros de asistencia para los animales. Por favor, ayúdenos, necesitamos. El 70% de la población en Colombia tiene una mascota. Que el Estado nos provea a todos los que tenemos mascotas de centros de atención, igual que un humano, que tengamos EPS, que se vea realidad. Muchísimas gracias. Muy bien, en esa dirección esperamos estar apuntando en esta sociedad. Pero, ¿cómo reconocer buenas prácticas? Que es la primera pregunta del televidente. Porque no nos quedemos solo en la queja, sino también en buenas prácticas. Exacto, es comenzar por la base. Lo ideal es tener que llegar al punto en que se denuncia el maltrato, sino comenzar a solucionar esos problemas que como sociedad nosotros generamos, porque existen políticas públicas por los animales, leyes, todo esto, porque nosotros fuimos los que generamos ese asunto y tenemos que ser responsables. De alguna manera todo esto es una forma de reparar daños históricos que hemos hecho a esos seres. Entonces, ¿qué debe hacer un medio de comunicación, por ejemplo? Enseñar el daño que se le hace a un animal al comprarlo. No solamente, por ejemplo, en el caso de los animales de compañía, esos cachorros que son puestos a la venta, donde detrás hay todo un dolor de una hembra a la que le quitaron sus crías, que la embarazaron a la fuerza para que tuviera esas crías que le son arrebatadas. Si la gente supiera eso, seguramente con menos frecuencia compraría un animal. Ahí comienza la base de todo. Que la gente entienda por qué vale la pena esterilizar o cuáles son las medidas de bienestar que debe tener con su animal de compañía para que, si bien está en nuestra casa y hace parte de la familia, porque eso lo reivindicamos, es un animal y tiene intereses y capacidades diferentes. Con la fauna silvestre, por ejemplo, se desconoce absolutamente el tema de la fauna silvestre, entonces que los medios de comunicación se encarguen de mostrar cuál es el drama por el que pasa un animal silvestre, inclusive un exótico o uno no convencional cuando está en nuestra casa. A veces alimentación indebida, incluso alimentación que le causa mucho daño, chocolate y este tipo de cosas que en un momento determinado afectan la estructura física de nuestros animales. Buenas prácticas. Recordamos esa campaña de no compre, adopte, por ejemplo, que es tan importante. Pero también la invitación a las organizaciones, a las personas que tienen como foco los animales, a ser transparentes, ¿no? Eso no es un negocio. No, no es un negocio, y es que precisamente ahí estoy de acuerdo con lo que dice Vivian. Ahí, cuando uno va a hacer un tema como periodista sobre una fundación, lo primero que debe hacer como periodista, porque es su deber, es investigar bien qué está haciendo esa fundación, si realmente está constituida legalmente, si está tratando bien a los animales, porque yo he conocido casos a lo largo de mi carrera en donde dicen, no, es fundación, y resulta que es una persona que acapara una cantidad de animales y los tiene mal. Digamos que hay ciertas prácticas que uno tiene que investigar, porque uno como periodista debe tener eso claro. Debe estar abiertas al escrutinio de los medios, de los ciudadanos, ¿no? Que tengan la puerta abierta para que la televisión cuente, porque no tienen nada que temer. No tienen esta perspectiva de negocio y por el contrario su espíritu y su ánimo es de colaboración. No, de acuerdo, cuando una organización te dice
no puedes venir a mirar los animalitos, no puedes venir aquí porque te los enviamos mejor vía WhatsApp o algo así, como que pues uno sospecha porque, digamos, si yo quiero adoptar un animalito, pues lo quiero ver. Entonces, si quiero ir al sitio, nosotros, por ejemplo, nosotros estamos siempre de puertas abiertas. Las personas que quieren ir nos escriben y siempre les decimos después de las 11 de la mañana que ya esté todo listo. Pero sí es muy diciente que te cierren las puertas y que no te dejen ingresar y que no te dejen ver los animalitos en el estado que los tienes, porque pues eso genera muchísima desconfianza para todos. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Escuchemos. Estimado don Mario, me parece el colmo que en el programa Sin Carreta no se percaten de que el fondo de los presentadores está girando constantemente, lo cual marea al televidente. Ojalá puedan darse cuenta de este problema y solucionarlo. Nos escribe René Alejandro Crosby Granados. Muy bien, siempre potenciamos este tipo de mensajes porque no son cosas pequeñas, ¿verdad? Una crítica de este televidente habla de la percepción ciudadana, pero habla del desconocimiento desde acá sobre cómo se percibe, ¿verdad? Lo que se debe mover en un momento determinado no es la cámara de manera excepcional, sino lo que está sucediendo o narrando. La luz y el sonido son claves y los descuidamos y los televidentes están atentos. Atento saludo. En mi calidad de abogado titulado con amplia experiencia, considero necesario manifestarles que las noticias de índole jurídico o judicial están siendo tratadas de manera irresponsable y con falta de profesionalismo. Los conceptos jurídicos que presentan en los noticieros de ese canal parecen elaborados por personas inexpertas. Quedo atento a sus comentarios. Nos escribe Juan Carlos Mora Díaz. Muy bien, cuando se trata del periodismo, pues hay periodistas judiciales especializados. Si no los hay, por lo menos acudir a figuras representativas o expertos conocedores en el tema. Pero el problema está especialmente en los programas de entretenimiento, donde se dicen cosas con una enorme gratitud, con una enorme facilidad, que no corresponden a la realidad. Mucho cuidado con eso. Pongan más programas como Chicago Fire y Guerreros para que uno se quede viendo esos contenidos, además de novelas colombianas y Dragon Ball Z. Nos escribe Sergio Escobar Castañeda. La ficción colombiana que tanto reclaman nuestros televidentes y que están listos a consumir si se programan en esta pantalla. Muchas gracias a los televidentes que nos escriben y participan de esta manera activamente en la programación de nuestro canal. Y sigamos con los televidentes. En la parte propositiva de nuestro espacio les preguntamos, queremos saber qué hacer desde la perspectiva televisiva. ¿Qué esperan de este medio? ¿Y qué esperan de ellos mismos frente al consumo televisivo? Que los medios de comunicación se unan a la difusión de esta información, porque la ley Ángel definitivamente fue un hit del Congreso y de las personas que la tramitaron. Bendiciones, porque realmente nuestros animales, nuestras mascotas, merecen todo el bienestar animal que les podamos brindar. La ley Ángel era más que necesaria en una sociedad la cual viene desconociendo los derechos de los animales desde hace mucho tiempo. Es importante su difusión desde los colegios, desde que los niños son pequeños, empezar a formar esa conciencia hacia los animales. Tanta gente en la calle que tiene perros en condiciones inhumanas, o sea, animalitos que deberían tratarlos muy bien, los tienen por ahí en la calle y si no hace nada el Estado. La ley es muy buena, pero tiene que llegarle más hacia esta gente que no tiene conciencia con los animalitos. Muy bien, Gina, desde tu perspectiva, ¿qué debe hacer el periodismo, la televisión, de manera muy concreta para decirle a nuestros televidentes? Hay que ser conscientes de que la audiencia sí quiere saber sobre los temas de los animales y sobre todo este tipo de temas, cómo defenderlos del maltrato animal. Así que la audiencia está lista, ahora falta que nosotros como medios de comunicación nos pongamos esa tarea como práctica. Muy bien, Gina, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Gina, periodista,
con amplia experiencia en medios de comunicación y reconocida por su labor desde el periodismo en la protección animal. Vivian, ¿qué tenemos que hacer? Mucha pedagogía. Los medios de comunicación nos van a ayudar con la pedagogía de la Ley Ángel, que tiene 3 importantes componentes. Tiene el componente policivo, el componente penal y el componente pedagógico. En el componente penal, pues las penas ya se aumentaron, entonces van a dejar de ser excarcelables cuando el agravante sea con dolo. Cuando, digamos, mates el animalito. Bueno, también el abuso sexual ahora está penalizado y ya no tiene beneficios de excarcelación. Por otro lado, en lo pedagógico, pues los jueces, fiscales, personeros municipales e inspectores de policía van a tener pedagogía, van a tener sensibilización para que ellos sepan cómo es la ruta de protección animal y cómo es la ruta cuando nosotros pues denunciamos como comunidad. En lo policivo hay algo súper importante que decía un televidente, que los policías van a poder ingresar a las casas, a los domicilios, cuando existe evidencia de que el animalito está sufriendo. Entonces eso es muy importante. Muy bien, Vivian, muchas gracias por estar con nosotros. Vivian Nieto, directora de la Asociación de Protección Animal y Ambiental, mi mejor amigo. Janet Balman, ¿qué tenemos que hacer? Hay algo de lo que poco se habla y es que nosotros como padres tenemos que empezar a que nuestros hijos entiendan lo que es el respeto por los animales. De esa manera los niños van a crecer con esa conciencia. Y más que si nosotros tenemos, no solo como padres, sino como figura pública, la oportunidad de hacer ver y de pedirle a la gente que nos unamos para que no haya más maltrato animal. Hay que pedirlo a nuestros alcaldes, hay que pedirlo a nuestros gobiernos, hay que pedirlo a nuestras localidades, hay que hablar con nuestros vecinos, en familia, para que empecemos realmente a respetar a los animales. Los animales son lo más maravilloso que hay en la naturaleza, así que desde aquí primero quiero agradecerles a ustedes que se tomen el tiempo de hablar de estos temas que poco se tocan. Janet, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por tus luces. Muchísimas gracias por dejarme compartir un poco de mi sentir. Les mando como siempre besos, chupos y abrazos. Hasta siempre, Natalia. Ideas concretas para nuestra labor periodística. Bueno, cuando uno va a las comunidades y habla con los niños, habla con los campesinos, habla con, digamos, hasta ciudadanos habitantes de calle, cualquier cantidad de poblaciones, se da cuenta que el asunto es de información y también de forma. Cuando uno llega a atacar, se da cuenta que no es la mejor manera de generar conciencia. A su vez, uno está llegando a unas cuantas personas. Esa es la gran diferencia con los medios de comunicación, que llegan a miles, que llegan a millones. Como activistas tuvimos la experiencia de poder tener cortamente algunos programas de televisión, pero sale costoso. Los medios están ahí, los medios pueden generar información todo el tiempo, entonces el llamado es a que nosotros como ciudadanos podamos consumir ese tipo de información de la manera más juiciosa y profunda, ojalá, y también, por supuesto, que los medios sean aquellos garantes de esa información tan importante. Natalia, muchas gracias. Muchas gracias. Natalia Parra Osorio, animalista, es consultora de la Fundación Franz Weber de Suiza en Colombia. Gracias a todos quienes han participado en nuestro espacio, a nuestros televidentes, que de manera activa y de manera interesada genuinamente en el bienestar de los animales, participa en nuestro espacio. Y a todos los televidentes del Canal 1, también muchas gracias por acompañarnos semana a semana. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno más compañía. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.